Nosotros vamos a ver en este curso la historia del pueblo judío en la época antigua, es decir, lo que se suele llamar la época de la historia bíblica y también la historia de lo que se va a llamar la época del Segundo Templo. Antes de comenzar el curso quisiera hacer algunas acotaciones básicamente con respecto al idioma que vamos a utilizar. La clase será por supuesto en español, pero muchísimas veces nombres de personajes serán dados tanto en hebreo como en su forma española. Es decir, yo a veces voy a decir, por decir así, si el nombre de Yitzhak, y luego quizás diga Isaac. Eso simplemente para tomar en cuenta términos que pueden resultar a veces más fáciles o difíciles de entender al público que va a participar con nosotros. Nosotros vamos a comenzar con el tema de lo que se llama la historia bíblica. Y acá vamos a tratar de entender que tenemos un problema, y es el problema de las fuentes. Cuando nosotros hablamos de historia bíblica, tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos tipos básicamente de documentos. El documento bíblico, el texto bíblico, y diversos tipos de documentación extrabíblica, que pueden ser resultados de excavaciones arqueológicas, pueden ser documentos que se han encontrado escritos en diversos lugares, lo que se va a llamar textos epigráficos, textos que lo podemos descifrar a través de la epigrafía o la paleografía. Hago esta aclaración por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del texto bíblico, es decir, lo que nosotros en hebreo podemos llamar el Tanaj, es decir, viene una pregunta y es si estamos hablando de un texto que es un texto de origen divino o un texto creado, escrito por seres humanos, es decir, igual que tú y yo. En otras palabras, entramos acá a una pregunta básica y es ¿en qué medida tenemos fidelidad cuando nosotros nos relacionamos con dicho texto? Por ejemplo, ¿existió un señor llamado Abraham? ¿Existió alguien llamado Abraham, Isaac y Jacob? ¿O han sido creación posterior de los que decidieron escribir o editar el texto bíblico? El punto este es un punto muy pero muy importante que por supuesto lleva aquí a la discusión entre círculos religiosos y círculos, digamos, no religiosos. ¿Es el texto de la Biblia el legado divino o es un legado escrito por hombres inteligentes con una concepción de mundo, con una ideología determinada? Este es un punto que tenemos que tomarlo muy pero muy en cuenta cuando vamos a trabajar aquí sobre nuestro tema. Entonces, vamos a tomar en cuenta también otro tipo de cuestiones en épocas posteriores, la numismática, es decir, en qué medida monedas que se han podido encontrar son testimonio de algo que nosotros estamos usando, en qué medida nosotros podemos confrontar textos diversos, es decir, si alguien escribe que ganó en una guerra y el otro lado también dice que ganó en una guerra. En otras palabras, tienes dos textos que son textos distintos, cuando cada uno, por ejemplo, se adjudica la victoria. Estos son puntos que tenemos que tomarlos en cuenta por lo siguiente. En mi concepción, fueron hombres los que escribieron el texto. Entiendo que esto es importante porque es muy importante cuando alguien explica, cuando entramos al término de lo que es concepción histórica, saber quién es el que a nosotros nos está hablando. Si es una persona religiosa o si es una persona que no pertenece a esto. Es decir, vamos a ver acá acentos distintos. Y acá quizás una referencia a la palabra historia. La palabra historia es una palabra de origen griego que quiere decir investigación. Lo repito otra vez, aunque les parezca raro. Historia quiere decir investigación, saliendo del verbo griego historen. Historen quiere decir investigar. Si hubo un señor llamado Heródoto, en el siglo V antes de Cristo, este señor decidió investigar, es decir, decidió historen, las razones de las guerras entre los persas y los griegos. Y aquí que tomando la palabra esta, que quería decir investigación, pasó a tener el significado de lo que nosotros conocemos hoy en día, es decir, relatos, narraciones, el intento de entender el pasado, lo que en hebreo se va a llamar la palabra toldot, es decir, que sería la historia de las generaciones. Es decir, lo que quiero que tratamos de hacer es tratar de investigar el pasado judío en función de las fuentes que nosotros tenemos. Entonces entramos acá como la más antigua historia y es la historia bíblica. A nivel de investigación, consideramos que los textos bíblicos fueron escritos más o menos
entre el siglo X antes de Cristo y el siglo IV antes de Cristo. Es decir, en un periodo de aproximadamente 600 años, los textos fueron escritos, fueron elaborados, fueron editados, se agregaron partes y se sacaron partes en función de la concepción de los autores. Es decir, autores eran gente que tenía una concepción y la quisieron llevar a la palabra escrita. En otras palabras, estamos hablando de tradiciones orales que en determinado momento fueron puestas por escrito. Un punto interesante es lo siguiente, y es, si salimos del supuesto que las tradiciones estas fueron escritas aproximadamente entre el siglo X al siglo IV antes de Cristo, y luego vamos a hablar en el curso del proceso de canonización, es decir, cuando estos textos pasaron a tener un carácter de santidad. Acá nos encontramos con un punto muy importante, y es el único pueblo en la historia que tiene en forma detallada su pasado es el pueblo judío. Es decir, lo digo esto no a nivel de decir con orgullo o no orgullo, estoy hablando de algo que se llama netamente una cuestión fáctica. Es decir, hay cuestiones que uno puede interpretar y hay cuestiones que decir esto es así en forma absoluta. En otras palabras, aunque tenemos crónicas de los asirios, crónicas de los babilonios, escrituras de los antiguos egipcios, tenemos también, por supuesto, textos de la antigua China y demás, en ninguna cultura sobre nuestro planeta, quizás existen otros planetas pero no los conozco, es decir, tenemos acá un relato continuo en que el pueblo se plantea quiénes somos, de dónde venimos y en función de las concepciones de los profetas también, a dónde vamos. Es decir, tienes acá un caso único en la historia de un texto escrito durante varios largos siglos. Algo muy interesante también, y es, tenemos acá un fenómeno lingüístico, perdón, la subjetividad fascinante, es decir, uno trabaja en este tipo de cosas porque le fascina, si no, no trabajarías en historia, y es, tenemos acá algo muy, pero muy peculiar, y es, también hoy, en el siglo XXI, un niño de segundo o tercer grado, que apenas sabe leer, puede entender muchísimos de los relatos que están escritos en hebreo, en un hebreo que tiene por lo menos, si vamos al texto escrito, 2500 años, es decir, valga la comparación, cuando tomo el relato del mío Cid, escrito, sí, como sabemos, aproximadamente así por el año 1150, es decir, la mayoría absoluta de los niños de habla hispana no pueden entender el texto del Cid Campeador. Cuando tomo el inglés de Shakespeare, y estoy hablando de alguien que falleció en 1616, el mismo año que falleció Cervantes, muchísimos términos son imposibles de entender. Pese a eso, un niño de 9 o 10 años, nacido en el idioma hebreo, puede entender la mayoría absoluta de los relatos. No digo todos porque evidentemente estamos hablando de un niño, pero los relatos que hablan de los reyes, de la creación de personajes. ¿Por qué explico esto? Porque estamos hablando también de un idioma que tiene una larguísima trayectoria, y pese a que, por supuesto, tienes diferencia entre el idioma hebreo moderno y el idioma bíblico y luego el idioma de la Mishnah, estamos hablando acá de una continuidad histórica casi sin parangón en la historia. Si nosotros vamos a introducirnos en la historia de un pueblo milenario, que a nivel histórico hablamos por lo menos, más o menos de mínimamente 3200 años, hay quienes incluso van a hablar un poco más, y a eso es donde nosotros vamos a entrar. Es decir, vamos a tratar de entrar juntos a lo que se llama la historia del pueblo judío en la antigüedad. Entonces vamos a empezar primeramente con los primeros relatos. Es decir, cuando nosotros hablamos de historia judía, desde la concepción judía tradicional, ¿sí?, todos los judíos y otros pueblos más tienen varios padres en común. Empezaríamos con Abraham, luego Isaac, y básicamente el padre común de todo el pueblo de Israel va a ser Jacobo, también llamado Israel. Explico esto porque desde la concepción bíblica hablamos acá de un padre común que va a ser Abraham a diversos pueblos, y de eso quizás, si vamos a tener tiempo, vamos a hablar a continuación. Entonces empezamos por el primer relato, y es lo siguiente. Según el relato bíblico, ¿sí?, un señor llamado Abraham, que luego se va a llamar Abraham, el padre de multitudes, en un momento determinado va a tener, por decir así, una revelación divina. Dios le hablará y le dirá en hebreo, Lech lecha me'artzecha u'melevadecha u'mbeit avicha el haaretz asher aleika. Es decir, vete tú de tu tierra, de la tierra natal, de la tierra de tu parentela,
y te irás a la tierra que yo te mostraré. Eso, para los que les gusta ver, está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Es decir, ese sería el punto de principio, de comienzo de lo que se va a llamar la relación del pueblo de Israel con la tierra de Israel en función de una concepción divina. Y este punto para mí es muy importante y es, incluso para historiadores laicos como soy yo, incluso considerando que el texto fue escrito por seres humanos, tenemos que entender que en la concepción judía, a lo largo de toda la historia, nace aquí un pacto. Es decir, lo importante no es lo que yo como historiador creo, lo importante es qué es lo que el pueblo cree. Y durante aproximadamente podemos hablar de más de 3000 años, tomando en cuenta que toda la sociedad judía era una sociedad tradicional, creyente, este es el momento en que tiene lugar la promesa desde el punto de vista judío a la tierra de Israel. Ok, vamos a empezar entonces con el relato bíblico. Según el relato bíblico, un hombre entrado en años, llamado Abraham, casado con una pariente llamada Sarai, que luego se va a llamar Sara, van a dejar la zona de Mesopotamia para ir juntamente con el sobrino de Abraham, llamado Lot, saliendo, como vemos aquí en el mapa, en lo que se llama la zona de lo que se llama el cuarto creciente, es decir, o la media luna fértil, para salir desde la zona de lo que se llama Mesopotamia, de la zona, y de ahí yendo hacia la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, como se va a llamar en español. Si tenemos acá una salida de un grupo con determinadas características. Este señor Abraham, junto con su mujer y con sus sobrinos, salen cuando ellos son básicamente pastores, es decir, tienen su ganado, salen con sus empleados, con la gente que son sus pastores a sueldo, van saliendo desde una tierra hacia otra y van a ir yendo hasta llegar a la tierra de Canaán. Van a llegar aquí, van a tener encuentros con los habitantes de la zona. Y digo encuentro, la palabra encuentro es una palabra netamente objetiva. La palabra es una palabra objetiva. Encuentro puede ser un encuentro pacífico y puede ser un encuentro bélico. Es decir, cuando hablamos de encuentro no quiere decir que seas bienvenido aquí, también muchas veces es malvenido aquí, por lo tanto vamos a tener que luchar. Lo importante es que vienen aquí, según el relato, en un momento determinado se separan los pastores de Lot con los pastores de Abraham por un litigio y cada uno se va a ir asentando. Lot va a ir a la zona que luego va a ser conocida con el nombre de la zona de Sodoma y Gomorra. Nuevamente todos conocemos por lo menos el relato bíblico de esto, si no luego vamos a explicar. Y aquí que, según nuevamente el relato bíblico, esta gente habita en carpas, habita en tiendas, esta gente es nómade, esta gente es poligámica, y eso también lo vamos a tomar en cuenta cuando hablemos posteriormente, y no tiene en su posesión ninguna tierra, salvo la tierra para enterrar sus muertos. Es decir, según el relato bíblico, Abraham va a comprar una parcela para querer enterrar sus muertos. Es lo que se va a llamar Me'arat Machpelah, es decir, la cueva de Machpelah, tradicionalmente en la zona más o menos de Hebrón, de la ciudad de Hebrón. Ahí van a enterrar sus muertos. Pasando el tiempo, como Abraham no puede tener descendencia, tanto él como su mujer son gente mayor, Sarai va a entregar su esclava, su sierva llamada Hagar, para que Abraham tenga descendencia. Y aquí que va a tomar a Hagar y con ella va a tener su primer hijo llamado Ismael. Es decir, y Dios escuchó mi ruego, si tomo etimológicamente el nombre Ismael. Pasando unos años después, Abraham va a tener con su mujer un niño que va a ser llamado Isaac. Según la concepción bíblica, en un momento determinado, Sara va a pedir que sean expulsados Hagar con su hijo Ismael del desierto. Estos puntos son puntos importantes para entender lo que luego vamos a tratar de interpretar a nivel histórico estos relatos. Es decir, tenemos aquí que hay luchas entre estas mujeres. Pasa el tiempo, Sarai va a fallecer y Abraham va a tomar una tercera mujer llamada Keturah.
Estoy hablando ahora en conceptos del relato bíblico, sin entrar a si mi idea es cierta o no es cierta, estoy tomando el relato. Pasa el tiempo y he aquí que Abraham va a mandar a su mayordomo, tipo esclavo, llamado Eliezer, que quiere decir, y Dios me ayudó, lo va a mandar a Mesopotamia para buscar una mujer para su hijo Yitzhak. En otras palabras, estamos acá hablando de que Yitzhak va a ser casado con Rivka o Rebeca, que nuevamente son primos del mismo origen. Tomemos en cuenta esto, es decir, no se casa con una cananea, se casa con alguien que pertenece, por decir así, al mismo clan, a la misma familia. Y aquí que entonces le traen la mujer y Rivka o Rebeca va a casarse con Yitzhak y van a tener dos hijos, mellizos. Uno será llamado Esaú o Esav en hebreo, que luego se va a llamar también Edom, Edomita o el rojo, luego vamos a hablar, y el otro hijo llamado Jacobo, que también se va a llamar Israel. Estos dos hermanos no se van a llevar bien y en un momento determinado, según el relato, cuando Esaú regresa a su casa, a la carpa, y tiene mucha hambre, siente olor, ¿sí?, a un plato de lentejas, y yo como persona que me encanta comer, entiendo esto, tienes hambre, tienes que comer. Entonces Jacobo, Israel, le dice, te doy un plato de lentejas a cargo de la primogenitura. Acá puedo hacer un paréntesis, siempre he pensado desde que era niño, ¿sí?, si hubieran sido buenos hermanos directamente, le hubieras dado de comer gratis. Pero es parte del relato, esto para que a veces pensemos qué implican este tipo de relatos. Sea como sea, hay acá la venta de la primogenitura. Recuerden esto cuando hablemos en el futuro de la concepción cristiana con respecto a los judíos y que implica la venta y la compra de la primogenitura. Pero esto será visto mucho más adelante. Se vende la primogenitura, pasa el tiempo y aquí que Isaac, ya siendo un individuo anciano, un individuo ciego, quiere bendecir a sus hijos. Pero aquí que acá hay una conspiración, hay un conflicto. Rivka prefiere a su hijo menor. Y aquí que en un ardid problemático, pero evidentemente que da mucho de comer, por decir así, los psicoanalistas, ¿sí?, es decir, Rebeca prefiere a su hijo menor y entre los dos deciden engañar al anciano padre, al anciano esposo que está además ciego. Entonces se pone una piel y viene aquí a recibir la bendición. En otras palabras, por un ardid, luego de haber comprado la primogenitura, Jacobo recibe la bendición del hermano mayor y se retira. Luego regresa el hermano mayor, Esaú, y tanto Isaac como Esaú se dan cuenta que él ya ha dado la bendición. Y entre otras cosas le va a decir, recuerden esta frase, y enseñoreará el hermano menor sobre el hermano mayor. Es decir, ahora que la primogenitura fue dada al hermano menor, será el hermano menor el que estará arriba del hermano mayor. Entendiendo la gravedad de esto, porque esto implica el poder, derecho a tierras, herencia. Según el relato, Esav quizás quiere matar a su hermano, digo quizás porque es una cuestión también de interpretación, y aquí que este joven Jacob se escapa y va a Mesopotamia. Y en Mesopotamia se va a encontrar con el tío Labán, el tío que es el hermano de Rebeca. Se va a casar. Ahora fíjense lo siguiente, Labán es el masculino de la palabra Levaná, y Levaná quiere decir en hebreo también luna. Y el padre de Abraham se llama Terach, que también está relacionado con la palabra luna. Explico esto para entender que los conceptos, los nombres tienen raíces también de un culto relacionado con los astros. Esto entre paréntesis, como diríamos. Si tuvieran que rendir examen les diría, lo que pongo entre paréntesis no vale examen. Pero simplemente que tomemos en cuenta esto. Y es, este joven está ahí, el tío Labán le da trabajo. Acá también hay un love story, es decir, según el relato, Jacobo se enamora de Rachel, y Rachel quiere decir oveja, es decir, tiene también significado. Rachel
alguien que es blando, suave. Rachel, que es la menor, se enamora de él, pero para casarse con ella, el tío Labán le propone que tiene que trabajar 7 años. Y aquí que trabaja, y después de trabajar, no 20 años, sino 7 años, tiene que venir el casamiento. Pero aquí que Labán, el tío, en vez de hacerla casar con Rachel, como todo se hace en la oscuridad, pone a Lea. ¿Y quién es Lea? Lea es la que tiene Einaim Leot, ojos cansados. Eso es lo que quiere decir el nombre, Lea. Y aquí que, en vez de acostarse, de tener relación con Rachel, va a tener relación con la hermana mayor, con Lea. De esto se da cuenta Jacob a la mañana. En otras palabras, lo engañaron. Pero según la tradición debía casarse, según este relato, primeramente debía casarse la hermana mayor, no la menor. Y entonces, nuevamente trabaja 7 años para poder tener Rachel. En otras palabras, primero se casa con Lea, luego se casa después de 7 años con Rachel, y además de casarse con Rachel y con Lea, como Rachel no podía tener hijos, le va a dar una esclava, una sierva con la que va a tener 2 hijos. Luego, Lea también le va a dar a Jacobo otra esclava. En otras palabras, Jacobo va a tener 4 mujeres. 2 son netamente sus esposas y 2 son esclavas con las que va a tener hijos. Con estas mujeres va a tener 12 hijos varones y por lo menos una hija mujer. Es decir, estamos hablando netamente de un fenómeno de poligamia. Cuando terminan los años, pasando un tiempo, decide Jacobo, regresar a la tierra de Canaán. Y aquí un encuentro, desde mi perspectiva, desde que era niño, conmovedor, ¿sí?, en que se encuentran los 2 hermanos y Esav perdona a Jacob. Saliendo de lo que se llama la interpretación judía tradicional, desde que era pequeño siempre me enamoré de Esav, porque tuvo también la capacidad de perdonar a su hermano. En otras palabras, cuando tomamos relatos bíblicos, cada uno tenemos los preferidos. Yo siempre he estado con Esav y no con Jacob. Que me perdonen si algunos no están de acuerdo. Jacob se queda ahí, va a vivir ahí. En un momento determinado, sin entrar en muchos detalles, según el relato bíblico, va a tener una lucha nocturna con un ángel. Y luego de aquí va a cambiar el nombre de Jacob a Israel, como dice el relato bíblico, Kisarita im Adonai, que generalmente se implica porque has luchado, has enfrentado aquí al ángel de Dios. En otras palabras, Jacobo también se llama Israel. Luego de unos relatos y pasando el tiempo, hay conflicto entre los hermanos y los hermanos están contra uno de los hijos llamado Yosef. Yosef es uno de los 2 hijos de Rachel, la amada, la querida. Los hermanos se conjuran entre ellos si hay que matarlo o no, porque Yosef tiene sueños y en los sueños generalmente él está en el centro y los hermanos tienen que rendirle pleitesía. Los hermanos deciden secuestrarlo y lo venden para que sea enviado a Egipto como esclavo. Jacobo, cuando se entera de esto, va a enlutarse. De esta manera cerramos, por decir así, el relato de los patriarcas, los conflictos y el descenso a la tierra de Egipto de este personaje llamado Yosef. Aquí voy a cerrar esto en este momento, porque la pregunta es: ¿en qué medida el relato bíblico, el relato que básicamente lo tenemos en el libro llamado Breshit, en griego el libro de Génesis, en qué medida este relato es un relato que puede ser aceptado a los ojos de gente que no es creyente? Realmente el relato tenemos aquí el individuo que es creyente y el individuo que no es creyente. Y vamos ahora al relato o a la posibilidad del individuo que es no creyente, el que se interesa más por lo que se llamaría la arqueología, la historia documentada y demás. Entonces tratamos de ver paralelos o relatos similares en lo que sería documentación extra bíblica, lo que está fuera del Tanaj.
Y aquí que entonces empezamos a tratar de ver en qué medida los relatos pueden ser o no pueden ser plausibles. Ok, vamos a decir lo siguiente, y es, entiendo, o entendemos lo que trabajan en historia, en arqueología, que cuando un individuo crea algo, toma elementos existentes y en su genio los elabora para darles un nuevo sentido. Es decir, no estoy hablando de plagio, estoy hablando de tomar elementos existentes y seguir desarrollándolos más allá. Por ejemplo, el relato de la creación lo tenemos de diversas maneras en otras culturas. Pero lo interesante, por ejemplo, es el relato del diluvio. Ustedes saben, yo no he entrado a eso, según la concepción bíblica, si luego que pasaron varias generaciones, habiendo un señor llamado Noah, o en español Noé, viene aquí el diluvio bíblico. Ahora, lo interesante es que nosotros conocemos relatos de diluvios del tercer milenio antes de Cristo, es decir, más o menos del año 2300, 2200 antes de Cristo. Hay relatos sumerios. Y el relato de los sumerios está relacionado con lo que se llama la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es un personaje mítico, digamos así. Y según el relato de Gilgamesh, que dicho sea de paso, uno de los relatos de Gilgamesh en acadio está aquí en Jerusalén, en lo que se llama Museo en Israel. Es decir, simplemente los que quieran visitar tienen lo que ver también. Según el relato de Gilgamesh, Gilgamesh tenía un amigo, el amigo muere, Gilgamesh empieza a ver cómo el cadáver de su amigo empieza a descomponerse, y lo que él quiere, Gilgamesh, es evitar que eso le ocurra a él. Por lo tanto, quiere ser eterno. Y aquí que según el relato de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, se entera que en un lugar vive un señor llamado Utnapishtim. Y Utnapishtim es un individuo eterno. Después de todo tipo de aventuras, no así porque sí en América Latina tienes a veces cómics en los que tienes los relatos de Gilgamesh, más al estilo moderno. Cerrando el paréntesis, lo encuentra Utnapishtim y Utnapishtim le dice, fíjate, hace muchos años, ni siquiera me acuerdo cuántos, los dioses estaban durmiendo y los hombres hacían ruido. Y aquí que los dioses decidieron castigar a la humanidad porque no lo dejaban dormir. Pero vieron que yo era una persona que no molestaba, entonces me informaron de que iba a haber un diluvio, me dijeron que construyera un arca, me dijeron que introdujera ahí animales, y aquí que fue lo que hice. Durante mucho tiempo luego empezó a llover, el mundo se inundó, yo quedé vivo y me dieron como regalo, entre otras cosas, la eternidad. Luego le explica de qué manera quizás Gilgamesh puede encontrar una forma de ser inmortal. Eso no es el caso en este momento. Lo importante es lo siguiente. El relato que tenemos en el libro de Génesis tiene mucha similitud con esto. Es decir, hay un diluvio, la gente muere, introduce en su arca Noé animales, pero hay varias diferencias básicas, y eso es lo que quiero que empecemos a ver. Y es, en el relato bíblico, no es escogido por ser un hombre recto, un hombre justo. En este relato, el diluvio es por la maldad de los hombres, y no porque molestan a un Dios, estamos hablando de una concepción monoteísta, a poder dormir. Y luego del diluvio en que desaparece la población, según el relato bíblico, hay un pacto. Y aquí que en el pacto Dios le dice a Noé, que no volverá a haber otro diluvio. Y en función de esto, el pacto se determina, entre otras cosas, con la creación del arco iris, para recordar el diluvio y recordar el pacto, la promesa que Dios le hizo a Noé. Explico esto por lo siguiente, es decir, estoy hablando de un relato existente al que el creador del relato bíblico le da un sentido distinto. Hay con la concepción moral monoteísta completamente distinta de la concepción anterior politeísta.
Y esto va a ser, también lo vamos a dar cuenta cuando hablemos posteriormente en el curso, de la relación entre Atenas y Jerusalén, cuando hablemos de la relación entre el mundo griego politeísta y el mundo monoteísta judío. Volviendo a nuestro relato, he aquí que, como documentos extrabíblicos, tenemos, por ejemplo, un lugar muy importante llamado Mari. Mari, una ciudad en la zona llamada Tel Hariri, no interesa el nombre arqueológico. Mari era un reino que estaba en la zona de Mesopotamia, básicamente cerca de la zona del Éufrates. Y era un pequeño reino, es decir, una ciudad que era el centro de un pequeño reino. Conocemos los nombres de los últimos reyes, ¿sí? Yahdulim y Zimbrilim, que parecen nombres tomados de un cómic, pero no, Yahdulim y Zimbrilim. Y lo fascinante es que hace aproximadamente 80 años, en el siglo XX, se descubrió en la ciudad de Mari más de 20.000 escritos en arcilla. Escritos que se sitúan aproximadamente hacia el año 1750, antes de la era común, antes de Cristo. Cuando hablamos de cronología antigua, hablamos de 5 cronologías: la muy alta, la media, la baja y la muy baja. Según más o menos la concepción, cronología en media, más o menos hacia el año 1750, aproximadamente, día más, día menos, no había periódicos en ese entonces, un señor llamado Hammurabi conquista Mari, destruye Mari, y en Mari quedan más o menos estos 20.000 textos. Y los textos estos, que son básicamente en acadio, es decir, una de las lenguas llamadas semitas del área, hay, por ejemplo, cartas personales. La reina escribe: a mi amado señor, sepa que le he dado a luz 2 hijos gemelos. En los documentos de Mari hay más de 700 recetas de cocinas. ¿Sí? Pienso que si las vamos a probar no nos va a resultar muy rico, porque había toda una serie de elementos distintos. Pero eso es interesante para la historia de qué se comía, cómo se comía. Lo que nos interesa acá es otra cosa. Y es, en los relatos de Mari se habla a veces de un lugar llamado Hatzor. Hatzor está en Israel. Se habla de lugares conocidos en lo que es aquí la media luna fértil. En otras palabras, Hatzor, cerca del Kibbutz Ayelet HaShahar hoy en día, figura en Mari. En Mari se cuenta que tienen problemas a veces con grupos nómades que no penetran en las ciudades, que son pastores. Grupos nómades que son endogámicos, se casan solo entre ellos, toman mujeres solo de su clan. Grupos que no tienen territorio, y cuando compran terreno, compran solamente parcelas para enterrar a sus muertos. Ajá. Y lo fascinante es que en Mari hay nombres. Yaakov El, que es parecido a Jacob. Tienes nombres Ismael, que es parecido a Ismael. Tienes el nombre Lía, que es el nombre Lea. Tienes el nombre Binyaminu, que es similar a Binyamin, Benjamín. En otras palabras, el contexto de Mari es más o menos el contexto del relato de los patriarcas. Porque las tribus que cuentan son tribus que van desde Mesopotamia hasta cerca del Mediterráneo. En otras palabras, están haciendo un itinerario similar al itinerario que tenemos de Abraham, Isaac y Jacob. Van y vuelven. Pero eso no es todo. Siguiendo con documentos, tenemos otros lugares. Un lugar llamado Nuzi. Nuzi hay documentos más o menos del siglo XIV antes de Cristo. Y en Nuzi, por ejemplo, hay relatos en los que, primeramente, se puede comprar o vender la primogenitura. Segundo, mujeres que no pueden dar a luz tienen como costumbre entregar a su esposo, a su dueño, a su amo. Recuerden, estamos hablando de concepciones patriarcales.
una de sus esclavas para dar a luz. Y la costumbre muchas veces es que cuando la esclava o la sierva va a dar a luz, se acuesta o se sienta sobre las rodillas de su dueña. En otras palabras, la dueña se sienta, la esclava se acuesta sobre las rodillas para de esta manera, en forma simbólica, es la mujer del esposo, por decir así, como si fuera, en comillas, un tipo madre de este niño que dio la esclava. En Nunzi también tenemos documentación en que si el hombre no tiene descendientes, será el mayordomo el que lo heredará. Y esta fue en su momento la casi situación que se dio en la relación entre Abraham y Eliezer, que era su mayordomo. Tenemos, en otras palabras, a nivel sociológico, a nivel de si intentamos aquí comparar los relatos, la realidad de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, la realidad que tenemos del relato bíblico es casi la realidad que tenemos en documentos del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XIV, antes de Cristo, en el medio ambiente geopolítico en que ellos trabajan, en que ellos actúan, en que ellos se desarrollan. En otras palabras, puede ser que existió un señor llamado Abraham, que era el padre de un clan, y tuvo un hijo, un descendiente, un nieto, un bisnieto llamado Jacob. ¿Sí? Es decir, en el medio ponemos a Isaac. Explico esto porque si los relatos que tomamos en cuenta se desarrollaron en algún momento en el siglo XVIII, el siglo XV, estamos hablando acá de más o menos 300 años. Y como los relatos se empiezan a exponer por escrito a partir del siglo X antes de Cristo, estamos hablando acá de relatos que se transmiten durante 200, 400, 600, 800 años. Y puede ser, como ocurre a veces en los relatos de sagas, por ejemplo las sagas vikingas, en que a un individuo se le atribuyen los actos, los hechos de 3 o 4 o 5 generaciones. Es decir, porque si yo digo mi tatarabuelo hizo tal cosa, puede ser que mis descendientes digan mi tatarabuelo. Y puede ser que mis descendientes digan mi abuelo. En otras palabras, los relatos de 5, 6, 8 generaciones a veces se reducen al relato oral de 2 generaciones. Evidentemente tenemos problemas. Por ejemplo, los patriarcas andan en camellos. Digo, andan como si estuvieran en automóviles, ¿sí? Es decir, van, utilizan camellos. Y acá tenemos un problema. Desde todo punto de vista, los camellos fueron domesticados no antes del siglo XII, antes de la Era Común. Es decir, más o menos allá por el 1100 antes de Cristo, por primera vez se van a domesticar camellos. En otras palabras, no existen camellos domesticados, son camellos salvajes antes. Podemos discutir en qué medida se determina esto, pero todos los trabajos llevan, es decir, hay que domesticar un animal. Para que entendamos de qué estoy hablando, es decir, a los caballos en un momento se los domesticó. Lo mismo se hizo con camellos, pero jamás se hizo con cebras. ¿Sabe? Si cebras, sí, eso, digamos, los caballos, eso que tienen pijama, por decir así. Es decir, las cebras jamás fueron domesticadas. Algo similar ocurrió en su momento con el caballo antes de ser domesticado, lo mismo ocurría con el camello. Recordemos lo siguiente, el camello macho no puede estar con otro macho, van a luchar a muerte por las hembras. Cuando ustedes ven una caravana de 50 camellos, hay un macho y más o menos 49 hembras. Es decir, es una cuestión muy problemática. Además de eso, hay que tomar en cuenta que el camello de un mordisco te puede sacar un hombro. ¿Sí? Es lo que se llama la comida del lobo, es decir, la garganta del lobo. Y por eso todos los camellos tienen puestos aquí en la boca correas, porque si llega a abrir lo puede matar a un individuo. En otras palabras, hubo un proceso hasta que los camellos fueron domesticados. Entonces tenemos un problema. Ahora es evidente, y es lo siguiente, si alguien escribe un relato, muchas veces tiende a perder la noción del tiempo. Y si el relato fue escrito en el siglo X o en el siglo IX, el autor o los autores piensan que así como yo conozco camellos, también en su momento utilizaban camellos. En otras palabras,
Estoy acá explicando lo siguiente, y es, tenemos acá el trasfondo del relato bíblico. Grupos nómades que saliendo de Mesopotamia llegan aquí y con el tiempo van a ser lo que se va a llamar tradicionalmente los padres de Israel, los patriarcas de Israel. Los tres padres de Israel, que los que conocen relatos, conocen canciones y demás, con ¿sí? los tres padres y demás. Esto con respecto a este punto, lo que se llama a veces la historia patriarcal, antigua historia patriarcal. Y acá, por supuesto, o existieron o no existieron. Pero desde el punto de vista de la conciencia colectiva judía, y puedo agregar de la conciencia colectiva luego cristiana, porque el mundo cristiano va a tomar los relatos, es decir, estamos hablando acá de un elemento importante. Acá lo que voy a repetir varias veces en el curso, y es, tomando la frase de un importantísimo pensador judío, cuyo seudónimo era Ehad, pienso que lo importante, lo hablaba de Moisés, lo importante no es, él lo escribió sobre Moisés, lo importante no es si Moisés existió o no, lo importante es la presencia de Moisés en la conciencia histórica, su mensaje, el individuo que está en el centro. Y lo traigo aquí porque de los patriarcas vamos a enseguida a encontrarnos con Moisés en el relato. Es decir, si los patriarcas existieron en carne y hueso o no, no lo puedo determinar. Nuevamente decía, quizás hubo individuos y luego van a ser considerados los padres. Recordemos que a nivel histórico los pueblos tienen, hasta donde sabemos, siempre padres comunes. Hispanos es el padre de los hispanos, Helen es el padre de los helenos, Rómulo y Remo están relacionados con el concepto de Roma, Germán es el padre de los germanos, y así sucesivamente. Es decir, Jacob Israel va a ser tradicionalmente el padre de las tribus de Israel. Tomemos en cuenta eso. Y los primeros hijos van a ser Rubén, Shimón, Leví, Yehuda, en ese orden. Los cuatro primeros van a ser hijos de Jacob con su primera mujer llamada ¿sí? Lea. Entonces de aquí, como diríamos, haciendo un tipo corte comercial, cortamos aquí simplemente para entender. Hasta acá más o menos lo que sería la época patriarcal, y vamos a entrar al tema más problemático de lo que vamos a hablar, y es la presencia en Egipto. Es decir, según el relato bíblico, vuelvo a retomar el relato bíblico, ¿sí? José, en mi barrio le hubiera dicho Josecito, es decir, Yosef, que solía tener sueños, va a ser vendido y va a llegar definitivamente a Egipto. En Egipto, este individuo José va a tener toda una serie de aventuras, digamos así, y va a poder incluso resolver interesantísimos sueños del faraón. Sueños en el que, entre otras cosas, tienes vacas gordas, 7 vacas gordas, que luego van a ser comidas por 7 vacas flacas. Él va a interpretar, vamos a tener 7 años buenos, luego van a haber 7 años malos. Esto lleva, entre otras cosas, que reduciendo aquí el relato de José, que pienso que es fascinante a nivel de concepción de mundo. En su momento estuvo en la cárcel, fue seducido por la esposa de un alto individuo en Egipto, etc. Yosef, luego que logra resolver los sueños, va a tener un puesto muy importante dentro de Egipto. Como diríamos, punto y aparte. Paralelamente, en la tierra de Canaán va a haber mucho hambre. Y como va a haber hambre, la gente va a buscar comida. A lo largo de la historia fue el Nilo la bendición de Egipto, y por eso era uno de los llamados durante siglos el granero, es decir, una zona en la que había muchísimas cosechas. Según el relato bíblico, descienden aquí, entre otros, los hermanos de Yosef, vienen aquí, sin entrar a todos los relatos bíblicos, una cuestión también tenemos de tiempo. Finalmente, Yosef viene, revela quién es él, y los hermanos, junto con Jacobo, con el padre, que ya es un individuo entrado en años, van todos a Egipto y van a estar ahí, van a vivir ahí, van a morir ahí.
y van pasando los años. En otras palabras, todos los descendientes de Jacobo e Israel van a estar ahora en Egipto. Según el relato bíblico, va a venir un nuevo faraón que, como dice, era un faraón que no conocía a Yosef, un faraón que no sabía de la existencia pasada de Yosef, y va a ver que hay muchos hebreos, sí, va a haber muchos Bnei Israel, hijos de Israel, y por una cuestión de tener temor de que está creciendo mucho esta gente, van a decidir, por decir así, esclavizarlos. Y viene aquí la idea de que van a pasar a ser esclavos. Y según el relato, como mucha gente le van a decir al faraón que cada vez hay más hebreos, decide que hay que empezar a matar a los niños hebreos que van a ir naciendo. Y aquí que hay una pareja. Y la pareja pertenece a la tribu de Leví. Leví es uno de los 12 hijos de varones de Jacob. Pertenece a la tribu de Leví. Y hay un matrimonio que se van a llamar Amram y Yochebed. Fíjense lo interesante. Amram en hebreo quiere decir Amram, pueblo elevado, pueblo que está arriba. Este es el nombre del hombre. Y la mujer se llama Yochebed. Hay discusiones con respecto a la etimología, pero podemos decir que más o menos Yochebed quiere decir honor de Dios, honor divino. Yochebed, dos palabras. Fíjense lo siguiente: Yochebed, honor de Dios, y Amram, y el pueblo que está arriba, van a tener niños. Van a tener uno llamado Aarón, van a tener una niña llamada Miriam, y aquí que van a tener un niño. Y como el niño este tiene que teóricamente que ser matado, deciden ponerlo en una canasta, y lo van a poner en el río. Lo ponen en una canasta, el niño va siendo llevado por las aguas, y la que lo va a recoger va a ser la hija del faraón, que va a ver a este niño y lo va a tomar con ellos. Dicho sea de paso, paréntesis, Sargón de Asiria, según el relato, fue puesto en aguas porque lo querían matar. Rómulo y Remo, los muchachos de Roma, van a ser puestos en una canasta. En Batman, los que vieron Batman, ¿sí? Penguin también va a ser puesto en agua. En otras palabras, hay un elemento muy interesante, sin entrar ni a psicología ni a mitos, es decir, el niño que quiere ser matado, pero nosotros sabemos, porque somos los que estamos viendo acostado, que en el futuro, como se dice en hebreo, ese pequeño grande será en el futuro. La katanga doli, se dice en hebreo. Es decir, según el relato bíblico, lo toma esta mujer, la hija del faraón, y lo va a llamar Moshe Kiminamaim Mashu, es decir, porque fue sacado del agua. Ese va a ser el nombre, va a ser el sacado del agua. Como se necesita una nodriza, se necesita una mujer que lo amamante, de una manera casi de Hollywood, va a ser Yochebed, la madre de Moisés, la que lo va a amamantar. En otras palabras, él va a ser amamantado por su propia madre biológica. Pasan los años y en un momento determinado Moisés se va a enterar de su origen. En un momento determinado él va a matar a un egipcio que está maltratando a los hebreos. En función de esto, luego, sin entrar a muchísimos detalles, va a escaparse de Egipto y va a llegar a un lugar llamado Midian. Ahí va a encontrarse un señor llamado Itro y se va a enamorar de su hija llamada Tzipora. Es decir, tipo love story, como dirían, es decir, acá Moshe y Tzipora van a ser pareja y luego van a tener hijos, Gershom y demás, y también Eliezer. Sea como sea, en un momento determinado, Moisés va a estar en el lugar, según el relato bíblico, y va a haber una zarza, como dirían bien dicho, una zarza ardiente que se quema pero no se consume. Escucha la palabra de Dios y Dios le dice, entre otras cosas, sácate el calzado porque el lugar en que tú estás santo es.
Moisés no sabe lo que hacer y Dios le dice: tu misión será ir ahora a Egipto y sacar de ahí a tu pueblo que está en esclavitud. Moisés, entre otras cosas, dice que no sabe hablar. En hebreo el texto dice que le resultaba difícil hablar. Esto llevó a una midrash, lo que se llama a exégesis judía, explicación judía, que hay un relato en que en su momento, ¿sí?, tuvo que escoger algo, se puso carbón en la boca, se quemó, quedó tartamudo, como dirían. Pero esto es un relato que explica qué quiere decir kvat pe, qué quiere decir que le resultaba difícil hablar. Sea como sea, regresa Moisés, se encuentra con su hermano Aarón. Aarón será el portavoz de él, se encuentra con su hermana Miriam. Recordamos el nombre Miriam cuando hablemos varias clases más adelante, tenemos por qué. En síntesis, viene, se encuentra con el faraón. El faraón era el faraón en el que se había criado, porque se había criado en esa casa, y eso lo ven en películas, luego en todo tipo de interpretaciones posteriores. Hay acá un choque entre Moisés, que tiene la ayuda divina, hay choques entre él y los magos o los sacerdotes de la corte egipcia. La famosa frase en hebreo, shlachet ami, es decir, deja a mi pueblo salir, que a veces se utiliza la expresión en inglés, let my people go, deja a mi pueblo salir. Según esto, el faraón se opone, y es aquí que vienen las llamadas 10 plagas. En función de las 10 plagas, ¿sí?, es decir, empiezan a haber ranas, y las aguas se convierten en sangre, y hay oscuridad, y cae granizo, sarna, y la última es la muerte de todos los primogénitos. El faraón permite que la gente salga, la gente sale, y aquí que tiene lugar también, además de las 10 plagas, que ya de por sí son milagros, tiene otro milagro importante, y es el milagro en que se abren las aguas de lo que se llama en hebreo Yam Suf. Adrede uso la expresión Yam Suf porque ese mar llamado Suf, que sería algo así, si lo traducimos literalmente, sería el mar de los juncales, juncos, ¿sí? Es decir, el pueblo de Israel pasa. Luego viene Faraón, que se arrepintió, vienen corriendo, las aguas se cierran, y aquí que, según el relato, los egipcios con sus carros, con sus soldados, etc., se ahogan, y los judíos, no los judíos, porque el término judío no se utiliza, se va a utilizar o los hebreos o los hijos de Israel, el término judío es posterior, se va a utilizar básicamente, es decir, los hebreos o los hijos de Israel, los israelitas, digamos así, pasan y van a entrar en el desierto. No es que me quede mudo, es decir, para que pensemos, y es, ¿en qué medida estos relatos pueden ser reales? Y acá entramos básicamente a un conflicto terrible entre el pensamiento científico y el pensamiento religioso. Tomen en cuenta, en mis cursos muchas veces vamos a entender lo siguiente, que vamos a encontrar choque. No existe choque entre el hombre y Dios, porque si Dios existe es todopoderoso y el hombre es muy pequeño. El problema es entre pensamiento religioso y pensamiento laico, que son cosas distintas. Es decir, hombres intentan interpretar la realidad. Cuando hablamos acá de pensamiento religioso, pues evidentemente tienes aquí milagros, es decir, actos en los que Dios todopoderoso puede hacer actos que sean antinaturales o sobrenaturales. Y acá entramos un problema, y es qué ocurre con el individuo que está viendo, escuchando, no tiene otra cosa que hacer, entonces en un momento, y es qué ocurre el individuo que tiene sus preguntas con respecto a esto. Desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la documentación, es esto casi una creación literaria muy interesante. Es fuerte lo que estoy diciendo. Es decir, tenemos acá un problema. Y es, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, y es, según el relato bíblico, salieron 600.000 hombres. Si lo multiplico por 5, estoy hablando de 3 millones de personas. Porque por 5, es decir, más o menos una familia. ¿Qué es multiplicado por 4? Por 4, 2.400.000. ¿Cómo sale esta gente? ¿Cómo que no tenemos netamente este tipo de relatos?
¿Cómo es que la documentación existente en Egipto no cuenta de estos tipos de cosas? Es decir, vamos a encontrar, enseguida hablar, algún que otro lugar, alguna que otra fuente que quizás forzándola, lo repito, forzándola por tercera vez, forzándola porque necesito creer en esto. Vamos a intentar explicar en qué esto verdaderamente ocurrió. Tenemos acá un problema. En otras palabras, desde el punto de vista histórico, arqueológico, estamos hablando acá de una creación literal que luego vamos a quizás entender, quizás, y bueno, varias veces digo quizás, cómo es que el relato este se desarrolla. Recordemos que estamos, es decir, el éxodo de Egipto es un punto básico en lo que es concepción religiosa. La pregunta es si tuvo lugar. Ahora, del punto de, como decíamos recién, porque estoy entrando con un tema muy problemático, es una creación posterior que vamos a intentar quizás de ver cómo. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos lo siguiente. Vamos a tratar de atar aquí cabos. Sabemos que hubo a lo largo de la historia gente de Canaán o de las zonas diversas que iban a Egipto. Y en dibujos, en representaciones pictográficas, en templos en Egipto, hay representación también de lo que se llaman semitas, es decir, gente que vienen, que tienen características determinadas como lo interpretan los egipcios. Es decir, hay pinturas y estos serían gente que viene de la zona de Canaán. En otras palabras, sabemos que hubo gente que buscaba lugar para comer. 1, 2. Sabemos que hubo una época, la época sobre todo llamada el gobierno de los Hyksos, que no voy a entrar mucho porque no tengo tiempo de decir, hubo varias décadas de un gobierno no egipcio en la zona. Es decir, quizás esto está relacionado con un señor llamado Yosef, es decir, alguien que tenía un alto puesto. Sabemos que luego va a tener una dinastía que va a lograr expulsar a los Hyksos, es decir, por decir así, hay una expulsión de gente. Sabemos a lo largo de la historia que, por supuesto, se crearon pirámides, pero lo que pasa es que las grandes pirámides son muy anteriores a lo que podía ser la presencia de los hebreos o de los israelitas. Es cierto, hay unos pocos documentos en que, por ejemplo, dicen, la policía de la frontera detalla diciendo, y esta noche se escaparon 2 esclavos por la frontera. Dije 2, porque es lo que dice el documento, pero 2 no son 2.400.000 ni 3 millones. Es decir, cada tanto hay gente que escapa, cada tanto hay gente que sale. Sabemos también que hubo un faraón, por ejemplo, entre ellos Ramsés, Ramsés II, que en su época hay grandes construcciones. Y recuerden que en la Biblia se habla de Pitón de Ramsés, es decir, las ciudades de Pitón y Ramsés. Es decir, quizás hubo gente que luego va a entrar al pueblo judío, al clan de los israelitas, y va a llevar el relato, y el relato este, que es el relato de 3, 4, 10, 100 personas, 1000 personas, va a ser el relato de millones. ¿Qué entramos, decíamos, a un relato problemático? En otras palabras, signo de pregunta. ¿Hubo una salida de Egipto? No hubo una salida de Egipto. Pienso que a nivel masivo, como está el relato bíblico, no. Pero, nuevamente, el relato este hace a la conciencia de pueblos. Y el hecho de que 2 o 3 o 5 personas se hayan escapado. Ahora, acá tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, y es un punto muy importante. No conocemos ningún pueblo que determine que en su origen hubo una esclavitud. Es decir, porque la esclavitud es algo humillante, la esclavitud es algo denigrante. Los pueblos generalmente tienden a decir, yo tengo un origen excepcionalmente digno, de honor, En otras palabras, si la salida de la esclavitud a la libertad ocupa un lugar tan central en la protohistoria hebrea, quiere decir que hay un núcleo de 10, 20, 100 o 1000 personas que pasaron esto y que quizás líderes sacerdotales fueron desarrollando esto. Y este relato del antepasado, del antepasado, del antepasado, del antepasado, cuando empezó
al plasmarse en relato escrito, pasó a ser parte de la conciencia de todos. Tomen en cuenta, explico esto porque cuando nosotros hablamos del nacimiento de los estados modernos, de las nacionalidades modernas, ¿sí? No importa si estoy hablando de Francia o de Bolivia, ¿sí? De Argentina o de Ecuador, de Inglaterra o de Suecia, se va educando en función de relatos, uniendo incluso grupos que no tienen nada que ver. Es decir, es como si dijéramos, ¿qué tiene que ver el de Sicilia en Palermo con el milanés del norte de Italia? Pero pasan a ser, por decir así, parte de un grupo con una historia común. Y este es el punto. Es decir, para tratar de resumir, porque quizás alguno que otro se va por la tangente, salvo el supuesto que hubo algo ahí, hay un núcleo. No tenemos pruebas de las diversas matanzas. Digo matanzas porque recordemos que acá hay algo muy importante, es decir, la llamada la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, hubiera implicado la muerte de miles de individuos, ¿sí? Porque en cada casa hay un primogénito. Estamos hablando de primogénitos humanos y animales, y no hay registros de eso. Dicho sea de paso, que no es el punto, pero que lo piense, y es la pregunta de lo que se llama a veces, ¿cuál es la moral que el autor del texto puso en manos de Dios? En otras palabras, ¿por qué murieron miles y miles y miles? Y otra pregunta, los que conocen el texto saben que según el relato bíblico, Dios endureció el corazón del faraón para que no los dejara salir al principio. En otras palabras, ¿en qué medida hay un juego de Dios con el hombre? Y eso nos va a llevar a preguntas que vamos a formularlos en la época del Segundo Templo, cuando hablemos de el Dios y hombre en la historia, es decir, predestinación, libre albedrío. ¿Dónde estamos esto? Es decir, el pueblo de Israel sale y entra al desierto. Y en el desierto, en un lugar llamado el monte Sinaí, Har Sinai, ¿sí? En la zona de Sinaí, en la zona una zona que desde entonces hay todo tipo de teorías donde pudo haber sido el relato, ¿sí? Moisés va a subir a la montaña para recibir lo que se va a llamar Lujot Abrit, las tablas de la ley. Acá hay un problema, ¿sí? El pueblo de Israel está abajo, se desespera, va a empezar a hacer lo que se llaman los becerros de oro. Moisés desciende, ve lo que ocurre, rompe las tablas de la ley y va a tener que subir otra vez. Sea como sea, y haciendo breve el relato, el pueblo de Israel va a estar condenado a 40 años de estar dando vueltas, ¿sí?, en el desierto, hasta que desaparezca la generación con mente de esclavos que salió de Egipto. Hay acá un proceso de, digamos así, de purificación de la gente que va a tener que ser. Y andamos a toda una serie de relatos, como viven 2,5 millones, 3 millones de personas en el desierto, dónde están los huesos. Tuvo lugar 40 años de estar dando vueltas en esta zona que se llama el desierto de Sinaí. El mundo místico judío, el mundo de la Kabbalah, da respuestas a esto. No vamos a entrar a eso aquí. ¿De qué se alimenta? Que es el famoso maná que cae del cielo. Lo importante es que algo ocurrió y acaban a ser la idea del pacto. La idea del pacto entre el pueblo de Israel y el Dios de Israel. Dios que va a tener dos características, es como se va viendo luego. Es un Dios particular y universal al mismo tiempo. Es el Dios de Israel, pero el Dios de la humanidad toda. Casi del pacto. Y en ese marco van a ser la idea del decálogo, los 10 mandamientos.
tanto si tuvo lugar lo que se llama la entrega del pacto, la entrega, perdón, de las tablas, como si luego va a ser una creación posterior, entramos acá en conceptos muy importantes en el mundo total nuestro, porque estos relatos van a ser parte luego del mundo cristiano y en gran medida, con variaciones, van a ser partes del relato del Islam. En otras palabras, estamos hablando acá de relatos fundamentales en lo que va a ser concepciones monoteístas también hoy del siglo XXI. Es decir, los patriarcas, se llegó a Egipto, se salió de Egipto, hubo una serie de milagros, se llega al pacto y es el momento básico, y es la entrega, la recepción del decálogo. Y recuerden que estamos hablando acá no solamente de me respetarás a mí porque soy el único Dios. Va a venir, se va a empezar a hacer una idea con un mensaje social fascinante, que es el descanso sabático. Una vez por semana descansarás. Vas a tener la idea del no asesinarás, no cometerás adulterio, respetarás a tu padre y a tu madre. En otras palabras, conceptos que por supuesto que existían también en legislaciones anteriores, quién más, quién menos, porque toda concepción dirá no asesinarás. Y repito, no digo no matarás porque la traducción del decálogo a los diversos idiomas europeos, perdón, es una concepción, es una traducción errónea. En hebreo, como en tantos otros idiomas, tienes asesinar y tienes matar. El decálogo no dice no matarás, el decálogo dice no asesinarás. Explico esto porque a lo largo de toda la historia existe lo que se llama el matar. No estoy, para que no estoy defendiendo, estoy explicando la diferencia entre asesinato y matar. De entender que hay acá conceptos básicos, y esto se va dando en ese encuentro real o imaginario entre Dios y Moisés. Y Moisés va a ser en la historia, yendo nuevamente a ese gran pensador Ehad Ha'am, una imagen que la tenemos a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, un señor llamado Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, cuando habla de la importancia de los personajes en la historia, para él lo más importante era el legislador, porque el legislador tiene que tratar de entender la esencia, si existe algo así, de su pueblo para darles leyes, para educarle que pueda vivir. Para él, uno de los más importantes legisladores en la historia fue Moisés. Y así lo vamos a ver en forma constante, ¿sí? Va a ser el Moisés que lo va a poner Michelangelo, ¿sí? Miguel Ángel, es decir, Moisés tiene ahí una presencia importante en lo que se llama el mundo de la legislación. Moisés será, por decir así, podemos usar la palabra o no, es problemático, profeta, que también es legislador. Moisés es el que va a hablar cara a cara con Dios, que se va a enojar con Dios. Es decir, Moisés va a ser uno de los personajes más importantes en la historia. Y si se me permite una confidencia personal, total, nada, estamos entre tú y yo solamente, entiendo que Moisés es para mí, Pinhas, uno de los personajes más fascinantes en la historia, aunque no sé decir si existió como está ahí o es una creación, no importa. La imagen de Moisés como guía, como legislador, como individuo que lucha solo contra toda la realidad que es el imperio egipcio de los faraones. Es decir, está ahí como algo, pienso yo, como pequeño que soy, digno de ser respetado e imitado. Moisés continúa. Moisés, como todos los personajes de la Biblia, Moisés, aunque les parezca mentira, es un ser de carne y hueso. Explico esto porque en los relatos de los antiguos pueblos, y no solamente de los antiguos pueblos, ¿sí?, el líder no es como tú y como yo. El líder es algo casi sobrenatural. Y lo vemos con presidentes, con primeros ministros, con reyes, a lo largo de toda la historia. Los personajes bíblicos son seres de carne y hueso que también
tienen sus defectos. Moisés, según el relato bíblico, era una persona irascible, es decir, se enojaba mucho, discutía con Dios y varias veces no le hizo caso. Por ejemplo, entre otras cosas, cuando no había agua en un momento determinado, Dios le dijo a Moisés: háblale a las piedras. Pero Moisés, en lo que podemos llamar una falta quizás de fe, no habló a las piedras. Moisés pegó a la piedra y de la piedra salió agua, como Dios le había dicho que iba a ocurrir. En función de diversas, por decir así, choques entre Dios y Moisés, Dios le dice a Moisés que él no entrará a la tierra de Canaán, no entrará a la tierra de Israel. Moisés verá desde el frente la tierra de Israel, pero no entrará a ella. Es decir, no es Hollywood. Es un relato en que el héroe, que también tiene sus defectos, no verá, perdón, sí verá, pero no podrá llevar a cabo el asentamiento, la conquista de la tierra de Israel. Entonces Moisés, que sacó al pueblo, que lo llevó al desierto, que le entregó la Torá, que le entregó la ley, que le entregó el decálogo, va a llegar, se va a despedir de quien luego vamos a hablar, de Josué, Yoshua bin Nun, y va a morir sin que sepamos dónde está enterrado. Recuerden este punto que sería importante cuando lleguemos a los siglos XX, siglo XXI. Nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Y la exégesis judía a lo largo de toda la historia, es decir, los grandes exégetas, los grandes interpretadores de la ley a lo largo de la historia, entre otras cosas decían: ¿por qué no se sabe dónde está enterrado Moshe Rabbeinu? Moshe, nuestro gran rabino, nuestro gran sabio, para evitar que su lugar se convierta en lugar de culto e idolatría. Vuelvo a repetir, para evitar que donde él está enterrado sea un lugar en que la gente venga a pedir, a rezar, a acostarse en su tumba para pedir la intervención divina. Explico esto por fenómenos judíos de los últimos siglos, de las últimas décadas, y es cuando, por determinados procesos internos judíos y también con influencias de todo tipo de corrientes, los judíos han convertido en diversos lugares en tumbas, con comillas o sin comillas, santas, a las que se puede hacer peregrinación. Es decir, hay cambios en la concepción judía en los últimos tiempos, como podemos ver. Y aquí que, terminando con la cuestión de por qué no se sabe dónde Moisés, cerramos esta clase con lo que se llama a veces la protohistoria del pueblo de Israel, la antigua historia de Israel. El capítulo que en gran medida es casi enigmático en la historia de Israel. A partir de la próxima clase, desde casi todas las concepciones, cuando hablemos de la conquista y asentamiento, podemos entrar en las épocas en que se puede decir que verdaderamente comienza la documentada historia del pueblo de Israel. Gracias.